En el video anterior vimos los conceptos básicos del superorganismo, qué es y más o menos cómo funciona. En este video me centraré en explicar cómo es que se organizan al realizar tareas y cómo toman decisiones si no tienen líder ni alguna especie de ente que los guíe. Antes de empezar, les recomiendo que vean mi primer video si es que no lo han visto. Y ahora sí, comenzamos. El estudio de estos insectos y la forma en que se organizan y toman decisiones nos ha servido de gran inspiración, sobre todo en los campos de la informática. Incluso se han tomado prestado términos entre ambos campos para facilitar la comprensión. En biología, por ejemplo, se habla de algoritmos, para describir la toma de decisiones de los insectos sociales. ¿Por qué funcionan de esa manera? Cada insecto está programado por sus genes que contienen las instrucciones escritas, por decirlo de alguna forma. Y con base en estas instrucciones, la hormiga decide qué hacer según el contexto. Y gracias a que la evolución de los algoritmos tiene la tendencia de buscar los patrones más simples y eficientes, es que en informática se han inspirado en su comportamiento para diseñar circuitos y algoritmos más capaces. Pero no nos confundamos, las hormigas no siguen un patrón sin pensar en absoluto. Su experiencia personal también puede influir en sus decisiones. ¿Es limitado y predecible? Sí, pero no siguen instrucciones de forma tan rígida. Los insectos sociales también están programados para ajustar su comportamiento según su casta y la experiencia que han ido acumulando. Por ejemplo, si una hormiga exploradora con experiencia encuentra comida, recordará rutas anteriores y la llevará por el camino más eficiente. En cambio, una hormiga joven e inexperta podría tardar más o seguir a otra que conozca mejor el trayecto. A eso me refiero con que su comportamiento depende tanto del contexto como de lo que han vivido. Lo que sí hay que aclarar es que no hay ningún motivo para pensar que lo hagan con lógica o intención como la de un humano, ni pensando en consecuencias. Simplemente cambian de algoritmo y actúan. Lo fascinante de todo esto es que, aunque a simple vista parece una receta perfecta para el caos, en realidad no lo es. De alguna manera, todos esos algoritmos funcionan simultáneamente para coordinarse entre sí, superar el caos y construir una colonia que prospere. A simple vista podrían parecerlo, pero en realidad todas las hormigas son diferentes entre sí, y esas diferencias influyen en su comportamiento. Cada una tiene algo así como mente propia. Y con esto no me refiero a una mente autoconsciente como la humana, sino a una conciencia construida por un cerebro relativamente complejo, capaz de guardar información y procesar estímulos como olores, sabores, sonidos y tacto. De hecho, se sabe que las variaciones heredadas en la capacidad de aprendizaje afectan el comportamiento de las obreras, y aunque la mayoría de las hormigas viven poco, hay especies cuyas obreras pueden llegar a vivir hasta varios años. Una de las claves del éxito de las hormigas es su increíble flexibilidad para organizarse. A veces trabajan en serie, como si fueran una cadena de montaje. Una hormiga recibe el material, otra lo procesa y otra lo coloca en su lugar, de manera lineal, paso a paso. En otras ocasiones lo hacen en paralelo, con varias hormigas realizando tareas diferentes al mismo tiempo. También pueden cambiar de tarea en cuestión de segundos, e incluso si un trabajo tiene varios pasos, puede intercambiarse entre esos mismos pasos para mantener el flujo. Así evitan dejar desatendida una actividad. Si una hormiga abandona su labor, otra puede reemplazarla casi de inmediato, y si la situación lo exige, pueden pasar a una actividad completamente diferente, guiadas por señales como la cercanía a la tarea o la ausencia de un compañero. Es un sistema flexible y eficiente. En matemáticas aplicadas, existe algo llamado el teorema de eficiencia ergonómica de Barlow-Proustchan, que básicamente dice lo siguiente: si varios individuos que son malos en una tarea se agrupan, el resultado será aún peor que si trabajaran solos. Por ejemplo, imagina un grupo de personas que no saben cocinar intentando preparar una cena gourmet. Cada uno comete errores: carne cruda, comida insípida, platos quemados. Ahora, imagina todo ese desastre junto. Mucho peor que si lo hubiera hecho uno solo. En cambio, si son buenos en esa tarea, trabajar juntos la hace más eficiente, como un equipo de músicos profesionales que, al tocar en perfecta sincronía, logran un resultado mucho más espectacular que cualquier músico por separado. Sin embargo, existe un límite a esa ganancia. No importa cuán buenos sean, llega un punto en que sumar más integrantes deja de ayudar, e incluso estorba. Es como los antiguos carruajes. 2 caballos pueden tirar de una carga mucho más rápido que uno, pero si enganchas 10, no correrán 10 veces más rápido. Problemas de coordinación
espacio y fricción limitarán este beneficio. Pues resulta que el comportamiento de las hormigas encaja muy bien con este principio, son muy buenas en lo que hacen, y además cumplen con otro requisito del segundo teorema. Si el sistema está compuesto por piezas, en este caso obreras, que pueden intercambiar roles hacia adelante y hacia atrás, el sistema será aún más eficiente que uno que no pueda hacerlo. No solo puede intercambiar tareas según las necesidades, sino que también se especializan en tamaño, proporciones anatómicas, comportamiento y fisiología para desempeñar roles específicos. Ahora, imaginen eso. ¿Qué tan eficiente pueden llegar a ser estas hormigas? Aunque, cabe mencionar, si bien la anatomía tiene importancia, en muchos casos la fisiología y el comportamiento del individuo son más decisivos, ya que permiten ajustes inmediatos. Este también es uno de los principios en la división de labores en los insectos sociales. De esta manera, aunque la edad también influye en el rol que tome la obrera, como en el caso de las abejas, eso no significa que sea estrictamente ese rol el que lleve a cabo, ni tampoco que no pueda volver a roles anteriores si es necesario, ya que depende de la genética, pero también del contexto. Esta flexibilidad permite que la colonia se adapte rápidamente a nuevos retos o cambios. ¿Y cómo es que saben a qué tarea darle prioridad? Aquí es donde entra en juego su memoria. Ellas recuerdan, en un sentido muy básico, tareas que ya hayan hecho con anterioridad y suelen darle prioridad ya que saben cómo hacerla. En algunos casos, la memoria de los insectos es impresionante, incluso para nosotros. La mayoría de las hormigas recuerdan el olor de su colonia y las abejas obreras y algunas otras especies de hormigas memorizan el terreno de su territorio usando marcas visuales y empleando un sistema de brújula basado en la posición del sol y en la polarización de la luz, integrando vectores para volver a casa tras explorar territorio desconocido. Por ejemplo, las abejas recolectoras deambulan más en el viaje de regreso después de recoger polen en un lugar nuevo, mientras que vuelan directo a casa cuando están en territorio familiar. Esto requiere de la capacidad de integrar distintos ángulos de giro y medir la distancia recorrida. En el caso de las hormigas, no se sabía cómo medían la distancia, pero en un experimento, un grupo de científicos entrenaron a las hormigas para caminar una distancia determinada de su colonia a una fuente de comida. Hubo 3 grupos. A uno se les dejó como estaban. A otro se les pusieron una especie de tubos en las patas para alargar su pisada. Y al tercero les cortaron la última parte de la pata, que vendría siendo para nosotros el pie. El primer grupo pasó sin problemas. El segundo se pasó de la distancia de su nido y el tercero se quedó corto para llegar a su nido. Es así que se supo que las hormigas medían la distancia en pasos. Y al menos una especie de hormiga forestal, la Formica polictena, memoriza con gran detalle el entorno de la copa de los árboles por los que pasa, para tomar la ruta más directa de regreso a su nido más tarde. En el caso de las abejas, las que buscan parches de flores o lugares para una nueva colmena hacen algo similar a un escaneo canopy, lo cual básicamente significa que tiene un escáner tridimensional miniatura en su cerebro para poder cartografiar una zona, nada más. Además, como mencioné en el video anterior, las abejas recuerdan de manera precisa las instrucciones de la danza de sus compañeras, interpretando tanto la distancia como la dirección mientras vuelan hacia el mismo sitio. Adicionalmente, las abejas asocian el color, olor y forma de las flores con la sensación de recompensa al recolectar néctar. Así, regresan de forma constante al mismo tipo de flores en sus próximos viajes. El entrenamiento con abejas ha demostrado que son capaces de aprender señales en cualquier modalidad sensorial conocida, y de manera rápida en la mayoría de los casos. Pueden dominar múltiples tareas, cada una dependientes de distintas modalidades sensoriales, y realizar esas tareas en secuencias, por ejemplo, visitar ciertas flores a determinada hora del día. Las abejas aisladas pueden ser entrenadas para recorrer laberintos relativamente complejos, tomando hasta 5 giros en secuencia, y respondiendo a pistas como la distancia entre 2 puntos, el color de un marcador o el ángulo de giro en un laberinto. Tras asociar un color con una recompensa, pueden recordarlo hasta por 6 días, o incluso hasta por 2 semanas si se repite la experiencia 3 veces seguidas. También pueden recordar la ubicación de una fuente de alimento entre 6 y 8 días después de la última visita. Se ha observado incluso que obreras han estado bailando para indicar la localización de un sitio de comida incluso después de 2 meses de confinamiento invernal. Y las hormigas no se quedan atrás. Las obreras de hormigas de campo pueden recordar el camino de un laberinto de hasta 6 puntos con relativa facilidad, con un rendimiento de 1 a 3 veces más lento que el de una rata. La hormiga roja del bosque, Formica polictena, puede recordar el camino de un laberinto hasta por 4 días,
y la hormiga roja de la madera europea, Formica rufa, puede memorizar simultáneamente la posición de 4 marcas terrestres para orientarse con precisión. De esta manera, si uno observa superficialmente una colonia, puede parecer una marea caótica de actividad, pero con observaciones prolongadas se revelan patrones producto de mentes individuales unidas por un alto grado de organización. Es ese orden el que garantiza su supervivencia y reproducción. Los superorganismos se comunican de diversas maneras. Cuando, por ejemplo, una hormiga obrera encuentra un pedazo de comida demasiado grande para llevar al nido, va dejando rastros e intervalos usando la glándula de Dufour, que se encuentra en la parte posterior del abdomen. Esta glándula deja feromonas en el camino y cuanto más apetecible sea la comida, más fuerte será el rastro que deje la hormiga reclutadora. El resto de las hormigas huele estas feromonas con sus antenas y puede elegir 2 opciones, seguir el camino o no. En caso de seguirlo, pueden dejar sus propias feromonas, como diciendo, hay comida aquí. Como resultado de estas decisiones basadas en el contexto, se crea una comunicación en masa donde múltiples obreras reportan la cantidad y calidad de la fuente de alimento. Esta información regula cuántas hormigas van al buffet. La cantidad de trabajadoras que salen aumenta con la concentración de feromonas en el rastro, así como el vigor del marcaje de las reclutadoras. Entre más obreras estén satisfechas con la fuente, más hormigas irán al sitio. Al principio el aumento es exponencial, pero se va desacelerando a medida que el límite de trabajadoras se alcanza. Este límite es sencillo. Si ya no pueden introducirse nuevas obreras en la tarea, ese es el tope. Las hormigas frustradas merodean un rato y luego vuelven a casa. Además, las feromonas no duran mucho más que unos minutos, lo que ayuda a equilibrar la cantidad de hormigas en el alimento para que no exceda el número óptimo necesario. El caso de las abejas es quizá más conocido, y no es un mito. Realmente se comunican con movimientos que parecen pequeños bailes. En la colmena, las tareas se dividen principalmente entre recolectoras y procesadoras de néctar. Este reparto permite una mayor eficiencia, pero presenta 2 posibles problemas: que llegue más néctar del que se pueda procesar, o que haya muchas abejas procesadoras inactivas en momentos de baja recolección. Para equilibrar esto, las abejas han desarrollado una serie de señales corporales, algo así como señas o coreografías muy llamativas, casi como un baile ensayado. Pero hay un problema: ¿cómo es que saben regular la cantidad de miel que producen para que no se inunde la colmena? ¿Y qué pasa si no hay polen para producir la miel suficiente? Lo que pasa es que si llegan al sitio y encuentran que no hay suficientes recolectoras, realizan un tipo de señal conocido como baile vibratorio. La abeja regresa, se sitúa en un hexágono de la colmena y sacude su cuerpo alrededor de un segundo antes de pasar la señal a otra compañera, que luego acompañan al regresar a esta misma abeja. En cambio, cuando hay un exceso de néctar dentro del nido y se necesita más procesadoras, realizan un baile conocido como el estremecimiento. Estas coreografías, cabe mencionar, no son fijas ni repetitivas, sino más bien bailes que van variando cada vez, con movimientos irregulares de arriba abajo y de un lado a otro. Cualquier abeja que entre en contacto con esas bailarinas se convierte en procesadora, ayudando a reducir el exceso. Pero, ¿cómo se llegó a este tipo de orden? La mejor respuesta corta que tenemos es que la selección natural favorece algoritmos a nivel colonial que maximizan la eficiencia. Los genes son como las tablas donde se escriben estos algoritmos, y los miembros de la colonia se guían por ellos adaptándose a los matices del contexto. Sus umbrales sensoriales como el gusto, tacto, vista o olfato, y su flexibilidad innata, de forma que eligen la respuesta adecuada para el bien de la colonia. Los algoritmos encontrados hasta ahora son sorprendentemente simples. En la mayoría de decisiones solo hay 2 opciones posibles. Sin embargo, el resultado final a nivel colonial, la comunicación y la división de labores, es relativamente complejo. En teoría, los algoritmos simples que producen patrones complejos son casi infinitos. Esa es su ventaja decisiva también. Permiten a criaturas con cerebros tan pequeños construir sociedades extraordinariamente complejas. Los insectos sociales son autómatas biológicos, programados para funcionar de manera interactiva como si fueran un sistema de mayor nivel. Tienen este rasgo porque carecen de un cabecilla que decida por ellos, y sin embargo, tienen problemas que requieren a alguien, o algo similar, pues están constantemente bajo la presión de encontrar la comida correcta para llevar, establecer el rango del hogar y defenderse de enemigos. Es entonces cuando los algoritmos de comportamiento de cada individuo actúan para resolver todos estos problemas. Cada miembro solo necesita una cantidad muy limitada de información para actuar de manera adecuada.
Así se crea la inteligencia distribuida de la colonia, que supera con creces la inteligencia individual de cada hormiga, sostenida por el incesante intercambio de información a través de la comunicación. Para que quede más claro cómo funcionan estas propiedades emergentes, pensemos en que son producto de acciones individuales, pero que solo se aprovechan realmente a nivel de colonia. El primer ejemplo son las hormigas legionarias, que forman vivacs vivientes hechos con sus propios cuerpos. Estas hormigas individualmente solo siguen reglas locales: seguir el rastro de feromonas, evitar chocar entre ellas, ajustar su dirección según el flujo y aumentar el depósito de feromonas donde hay más tráfico. Así, sin planificarlo de antemano, eligen un lugar adecuado para construir el vivac, ajustan su forma, tamaño y ángulo para beneficiar a toda la colonia, controlando la temperatura y la humedad mientras protegen a la reina y a las crías de intrusos. Además, forman grandes columnas de obreras que buscan presas en grandes cantidades y simplemente regresan sobre sus propios rastros. El segundo ejemplo son las termitas cultivadoras de hongos. En su caso, construyen estructuras grandes y elaboradas, pero el proceso es muy simple. Depositan pedacitos de tierra donde hay feromonas de construcción y así refuerzan las áreas con mayor actividad. El resto de las termitas, al detectar la señal, van al lugar destinado, y si efectivamente cumple con esas condiciones, entonces reforzarán el rastro. El resultado son construcciones que regulan la composición y temperatura del aire. Es importante también mencionar que sus estructuras no son simples paredes lisas. Las paredes del nido no son sólidas como las de una casa, sino llenas de cámaras diminutas, que actúan como una especie de pulmón. Después, el resto es física sencilla. El aire se calienta en el centro debido al calor corporal de las termitas, y el aire caliente, al encontrarse en un lugar espacioso y alto, tiende a subir, mientras que el aire frío se mantiene abajo por la diferencia de densidad. Así que, siguiendo esta lógica, se hunde hacia las cámaras más bajas y deshabitadas para volver a iniciar el ciclo. Así, el nido funciona como un sistema de aire acondicionado natural, manteniendo las áreas principales a unos 30 grados centígrados y con una concentración de dióxido de carbono entre 2.6% y 2.8%. Y aunque sin duda es un comportamiento digno de admiración, no es algo intrínsecamente misterioso o inexplicable desde el punto de vista de la ingeniería. Aunque pueda parecer a primera vista como algo con vida propia y demasiado complejo para reducirlo a comportamientos individuales, en realidad es una ilusión que surge de no entender cómo funciona todo el proceso. Esta cooperación y coordinación plantea una pregunta que desconcertó incluso a Charles Darwin. Si muchas obreras nunca se reproducen, ¿cómo puede la selección natural favorecerlas? Todos conocemos a Charles Darwin y su obra El origen de las especies de 1859, donde formuló la teoría de la evolución. Sin embargo, en su momento enfrentó varios problemas que él mismo admitió. Para entender bien cuál era esa dificultad, primero hay que comprender el fundamento de su teoría. La selección natural favorece a los individuos que logren reproducirse con mayor éxito, transmitiendo así sus genes a la siguiente generación. Desde esta perspectiva, resulta contradictorio que en las colonias de insectos sociales existan castas completas de individuos estériles, como las obreras que no dejan descendencia propia. Entonces, la pregunta clave es, ¿cómo puede la selección natural favorecer a individuos que no se reproducen? La respuesta, en principio, es sencilla. El objetivo evolutivo no es el individuo, sino la familia. Para Darwin, la evolución de las colonias de insectos se asemejaban a la creación de vegetales domésticos mediante selección artificial. Las obreras no se reproducen, pero ayudan a su reina a que sus genes sigan pasando. Por ese motivo, aunque las obreras no tengan hijos, se forma la colonia y cooperan porque comparten genes. Aunque Darwin entendió de forma notable para su época que la selección podía actuar no solo en individuos, sino en toda la colonia comunidad, pasó por alto algunas cosas importantes. Por ejemplo, no sabía que gracias a la meiosis y la recombinación genética existe variabilidad genética incluso entre hermanas. Tampoco sabía que la herencia seguía las reglas de Mendel. Esa variabilidad hacía que algunas hormigas tuvieran más tendencias a querer reproducirse que otras. Además, no era consciente de que en la mayor parte de las especies de hormigas, abejas sociales y avispas sociales, las obreras, que son todas hembras, tienen ovarios y muchas son capaces de reproducirse por su cuenta. En otras palabras, todas las trabajadoras son potenciales rivales de su madre y entre ellas mismas. Desde que se entendió la herencia particulada, que es la idea de que los rasgos son heredados por medio de genes de padres a hijos, y la recombinación genética,
que es el proceso por el cual se generan nuevas combinaciones de genes, sabemos que la evolución en insectos sociales ocurre a tres niveles: los conflictos y la cooperación entre la colonia, la competencia entre las colonias y la dinámica evolutiva de todas las colonias de la especie. Así, la cooperación o el conflicto entre individuos puede ralentizar, estancar o incluso revertir la evolución social. ¿Por qué se ayudan unas a otras? Existen varias razones por las que pasa esto. Existe algo llamado selección de parentesco, que consiste en que un organismo es más propenso a ayudar a otro entre mayor sea la cantidad de genes que comparte. Un ejemplo muy sencillo sin tener que irnos de nuestra propia vida cotidiana es el siguiente. Imagina que hay una persona que no conoces de nada y necesita tu ayuda. Digamos que se está sosteniendo de algún lugar para no caer. Pero entonces encuentras a tu hermano en la misma situación. ¿A quién vas a ayudar primero? Sencillo, ayudas a tu hermano. Claro, obviamente lo ayudas también porque en teoría lo quieres, porque lo conoces de tiempo y porque bla bla bla. Pero aunque esto lo racionalicemos, es muy instintivo. ¿A quién estás dispuesto a prestarle tu ayuda? ¿A tu mamá? ¿A tu hermano? ¿A tu hijo? ¿O a un desconocido? ¿Y en qué orden estás dispuesto a hacerlo en caso de tener que elegir? Pues ahí está la respuesta. Ahora, volviendo a las hormigas, todas son hermanas de la misma reina y por lo tanto cooperan de mejor manera entre ellas a que si fueran de colonias externas. También aquí es donde entra el siguiente motivo, y es que entre hermanas comparten el 75% de genes entre ellas y con sus hijas el 50%. Como habrán notado, se va diluyendo con el paso de las generaciones gracias al enriquecimiento de genes. Entonces, aquí actúa la selección natural multinivel. Lo que explica es que la selección natural puede actuar a múltiples niveles biológicos al mismo tiempo. Me explico. A nivel de gen, individuo y colonia. El gen se propaga con el hecho de ayudar en su transmisión, donde ayuda la selección de parentesco. El nivel de individuo, donde el individuo con rasgos más ventajosos sobrevive y se reproduce en mayor medida. Y a nivel de colonia. Las colonias más cooperativas son las que tienen mayor éxito. De hecho, aquí también entra el motivo del por qué pueden llegar hasta tal extremo como actos suicidas. Al hacerlo, sacan una ventaja. Pero tal vez te preguntes, ¿qué clase de beneficio puede sacar alguien suicidándose? Se responde solo con otra pregunta. ¿Qué situación es peor? ¿Perder un solo individuo, infértil, y que por lo tanto es irrelevante si muere o no porque no puede reproducirse y que a su especie siga? ¿O perder 10 hormigas que pueden representar la diferencia entre si su reina sobrevive o no, la cual es el miembro más importante de la colonia, y en muchos casos la única fértil? Son simples números. Así, a su vez, cuantas más obreras se salven, más exitosa será la colonia. Es así que la selección natural favorece a las colonias con mayor altruismo, incluso si eso implica sacrificios extremos como el suicidio, teniendo una clara superioridad sobre las colonias menos altruistas y que menos están dispuestas a sacrificarse por el resto, con el denominado gen del egoísmo. Aunque es fácil romantizar la idea del superorganismo como una sociedad 100% cooperativa y sin comportamientos egoístas, la realidad es más compleja. En especies sin reinas, las obreras de mayor rango son las que ponen los huevos, y si alguna obrera de rango inferior intenta entrar a la cámara de cría, la expulsan por la fuerza. Aunque esto puede que esté limitado a una subfamilia de hormigas muy específica. Pero en las especies que sí tienen reina, el control es un poco más sutil. Las obreras pueden intentar poner huevos por sí mismas o incluso devorar las larvas de la reina. Un buen ejemplo es Acanthomirmex ferox, cuya casta de soldados produce huevos infértiles en presencia de la reina, pero huevos fértiles cuando ella está ausente. Sin embargo, no todo depende únicamente del ambiente o la edad, como mencioné anteriormente con las abejas melíferas. Entre todos los factores importantes, la genética también juega un papel clave. Dependiendo de sus genes, una hormiga puede tener una mayor propensión o prioridad para realizar ciertas tareas sobre otras. Hay casos muy interesantes en algunas especies de avispas y hormigas. Se han observado grupos especializados en remover cadáveres dentro de la colonia. Ya sea por la repetición del comportamiento o por diferencias genéticas, surgen obreras que son más eficientes en estas tareas, formando incluso grupos de élite, especialmente hábiles en su trabajo. Es así como las colonias no funcionan simplemente como una máquina que sigue algoritmos sin pensar, donde todas son copias perfectas unas de otras, aunque la pueda llegar a parecer, sino que estas colonias tienen vida y están compuestas por individuos que tienen diversidad de experiencias personales, genes y hasta comportamientos distintos, lo cual podría ser casi como personalidades.
El siguiente video será probablemente el más largo de los 4. En él trataré más a fondo cómo es posible que los bailes de las abejas tengan tanta información y cómo es que funcionan las feromonas de las hormigas. Y si crees que las feromonas lo son todo para ellas, ya verás que te equivocas. Pues usan otros métodos, auxiliares, sí, pero la feromona no es el único método de comunicación entre ellas. Eso es todo por hoy, me despido y nos vemos en un próximo video.